Bienvenido a un nuevo podcast de Chat se Pregunta. Muchas gracias por asistir a estos interesantísimos podcasts que estamos lanzando ya y que ya vamos por el 11º o 12º, no me acuerdo cuántos llevamos, pero que realmente la idea principal de esos podcasts es ensalzar o enunciar o informar a una población que está atenta a personajes como tu persona en ese sentido, que tienen pues arte, tienen cultura, tienen sensibilidad, tienen muchas cosas y que Saltenango los van considerando como realmente los renacentistas del arte, renacentistas de ese título que vamos perdiendo a veces, pero que a veces lo recuperamos con las actitudes como las tuyas. En ese sentido, pues bienvenido Daniel a este podcast y pues es un agrado el poder platicar un poco. Intimidades como las hicimos antes de cámara, ¿verdad? Que hay cosas que a veces conoce uno, pues conoce un artista de la plástica, conoce un artista, un arquitecto que ha tenido sus exposiciones y ha sido exitoso, pero que no se sabe más allá de ahí, ¿verdad? No sabe de qué familia viene, no sabe cómo logró llegar ahí, no sabe las vicisitudes y necesidades que ha tenido para poder hacer el ingreso a este mundo del arte. Pues muchísimas gracias, don Raúl, por invitarme. Pues sabe usted que es un gran honor estar siempre aquí compartiendo con usted, intercambiando información, porque usted, mire que platicando con usted uno se tarda más de un día de todas las historias que usted tiene, pero es bueno que usted esté haciendo esto de pues enseñarle a la población el otro lado de los artistas, pues, porque solo miran a la persona, solo miran el arte, no miramos más allá de qué es la persona, pues. Sí, a veces uno logra meterse dentro de las páginas de la historia y uno ve las vicisitudes de los artistas, uno ve pues cosas, ve uno por ejemplo un paisaje, un cuadro de algún pintor, ¿va? Sin saber por qué se cortó la oreja, Van Gogh, ¿va? Saber por qué el hermano era el único que le compraba las obras y él con eso pensaba el otro que estaba vendiendo, ¿no? Y era su hermano que le compraba. Entonces, todas esas interioridades, pues no muchos se conocen, hasta con el tiempo se van conociendo. Hoy tenemos la oportunidad de tener redes y tener un sistema de información, pues en nanosegundos podemos nosotros extender 1000 o 2000 o 4000 o gente dependiendo de quienes estén conectados y lograr transparentar muchas cosas que se puedan entender de cómo se van formando los artistas, cómo se van formando las personas que en un momento dado van dejando un legado a que Saltenango y se vuelve pues una historia completa, ¿verdad? Una de las preguntas que siempre hacemos nosotros, o siempre hago yo en los podcasts, es para poder entender quién es Daniel Rivera Castillo. Platícanos un poco pues, de tu adolescencia, tu niñez, de Daniel el Travieso, que era su cabeza se mantenía a pájaros también, porque hay una creatividad a veces que necesita tener un desfogue. A veces yo he visto, por ejemplo, maestros o catedráticos que reprimen a este tipo de personajes, ¿verdad? Porque los ven como que fuera de serie y los terminan poniendo de cara a la esquina en un aula cuando no se dan cuenta que hay un potencial muy grande dentro de ellos, pues. Entonces, yo pues considero que parte de eso fuiste tú. Cuéntanos un poco de ello. Pues sí, la verdad, los inicios donde ni siquiera sabía que me quería dedicar al arte y todo eso, pues era un niño como cualquier otro. Igual salir a molestar en el colegio, las maestras, pues causarles problemas, o se me olvidó la tarea, cosas así, pues. Es la juventud de uno, pues normal. Pero de ahí sí hubieron maestras que algunas vieron que yo tenía capacidad para ser artista y otras también que lo veían, pero que a la vez como que decían como que no lo vale, que no vale la pena. Por ejemplo, una historia que siempre me gusta contar fue que en el colegio mi mamá me había comprado unas reglas chiquititas, bonitas. Entonces yo en los bloques de unidad, como nos ponían a dibujar y cosas así, utilicé esas reglas para hacer un tipo de arte, un cubismo, algo así, Ajá. más o menos.
A la maestra no le gustó. Arrancó la hoja y que lo volviera a hacer. Son cosas que dice uno, en qué está pensando esa persona, pues. Yo era una persona pequeña, no molestaba a nadie, por decirlo así, en eso. No sé qué vio la maestra de malo o qué pensó, cosas así, pues. Tal vez no le gustaba ese tipo de arte, tal vez. Bueno, realmente es complicado, ¿verdad? Porque tal vez son escuelas o son encuadramientos que tienen a veces los docentes, ¿verdad? Incluso los propios padres, pues. Ujú. Y yo admiro a esas, por ejemplo, en el caso de su mamá, la admiro. Su mamá es alguien que lo acompaña a todos lados. Su mamá, yo veo que se siente orgullosa de tener un hijo como usted. Su mamá lo promociona, su mamá se ve en sus ojos y en su manera de sentir que está viendo que usted es muy exitoso. Pues. Y en ningún momento dado su mamá está pensando, es que mi hijo, usted debería ser ingeniero, usted debería ser astronauta, usted debería, o sea, puso un oficio, amigo, para que le dé de vivir, ¿no? Entonces, ese tipo de madres que impulsan a sus hijos y todo, realmente las personas que así debería ser, pues. Uno consigue a veces padres de familia donde terminan creando estigmas a los hijos, ¿va? Es que tú nunca vas a hacer nada de la vida. ¿Tú qué crees que con la plasticina vas a vivir? No. Realmente dedícate a algo, estudiar, realmente, porque con eso no vas a llegar a nada. Ahorita está bonito, pues, como un hobby, pero, o sea, ese tipo de actitudes mutan y cómo se llama, y le quitan, le cortan los pies a uno, le cortan la cabeza, muchas veces a los artistas, ¿verdad? Sí, realmente, y eso me pasó. Un día fuimos con mi abuelita a una cita al médico para ella. Y cabal nos encontramos a una mamá de un mi amigo. Ya no compartía con él, solo íbamos a unos cursos de inglés, ¿verdad? Pero de ahí la señora, así, de la nada me dijo, usted Daniel, mire, deje de hacer eso no es bueno. Yo me quedé como que, muy bien, muchas gracias, algo así, pero yo digo, esas personas tienen en su mentalidad de que del arte no se puede vivir y tienen razón en algo, pues en Guatemala es muy difícil vivir del arte. En Guatemala es muy difícil vivir del arte, pero sabiendo uno dónde buscar apoyo, sabiendo cómo manejarse uno en el mundo del arte, uno puede vivir también de eso, pues. Bueno, sí, yo pensé que lo mismo, platicaba una vez con unas chicas de teatro de Argentina, cabalmente. Vinieron aquí al café, al Teatro de la Luna que tenía yo. Y le dije, pues, hablando yo de bellezas de Argentina, de lo cultural y de todo eso, no creadme, cuesta. No a todos, a nosotros. Por eso me ves aquí deambulando como gitana en otros países, viendo otras cosas, pero no creadme, hijo, no. Entonces, no solo en Guatemala es el tema de la limitación de los artistas. O sea, no, en otros países cuesta también, entonces hay proyectos interesantes que a veces son políticos, como por ejemplo Colombia tiene un proyecto donde apoya por ejemplo el cine y lo hace a través de negociaciones propias con empresas. Entonces yo tengo un proyecto de cine y lo presento a una empresa, la empresa me dice, bueno, ¿cuánto cuesta esto? Pues cuesta, por decir algo, pues $10,000, ¿no? Uh-huh. Ok, lo vamos a absorber nosotros y ellos con esas facturas pueden deducirlo de sus impuestos a cómo se llama al gobierno. Entonces se fomenta la cultura, se fomenta el tema del cine a través de ese sistema de cómo se llama de ayudas que se puedan tener. Siempre de hecho también a veces hay corrupción, pues porque mira, te voy a dar los 10,000, no te voy a dar 10, te voy a dar 9 y me firmas por 10, ¿verdad? Entonces Exacto. pues diciendo, pues de artista, bueno, no importa, me pierdo 1,000, pero por lo menos tengo yo la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, con el tema de, por ejemplo, de los padres de familia, tuve la oportunidad de estar en una escuela hablando de teatro. Me pidieron que fuera a hablar de teatro en el último periodo. Estaba yo en la dirección y había otros padres de familia.
Y dice, ¿usted es maestro de aquí? No, dije, yo vine a dar unas charlas de teatro y de arte y todo. Ah, el teatro y el arte es increíble, sí, todo eso. Qué bueno, porque sí es importante y todo. Mi hijo le encanta tocar guitarra, y no sé, buenísimo. ¿Lo tiene en una academia de guitarra? No. Eso es perder el tiempo. Lo tengo para que estudie matemáticas, que estudien. Entonces había había algo como que no estaba bien, vaya hablando que estaba bien y no estaba bien. Entonces realmente cuesta, porque tal vez lo ven en el sentido de querer asegurarle la vida a uno, ¿verdad? Sí. Entonces, en el caso de su mamá, cuénteme, ¿siempre ha habido apoyo, no ha habido apoyo o cómo surgió? Bueno, al principio realmente solo fue de... hago una escultura, pero la presento en la casa y se acabó, ¿verdad? Solo era un hobby nada más. Ya cuando... como empezó todo, ¿verdad? Siempre digo, todo empezó por una tarea del colegio. Pero ya después de esa tarea hice mi castillo de plasticina chiquito. Cuando a mi mamá le gustó, porque a mi mamá no le gustaba la plasticina, ni a mi abuelita, cuando yo era chiquito. Entonces siempre me la escondían, después la encontraban en la basura y cosas así, ¿verdad? Pero ya después a mi mamá le gustó ese castillo que hice, entonces me dijo, si quieres compramos más plasticina, ¿va? ¿Está bien? Y empezamos a comprar por docenas. Después de las docenas ya se volvieron fardos de plasticina. Después de eso ya empecé a tener las exposiciones, pero solo en la casa, ¿verdad? Nunca pensamos de vamos a exponerlas en algún centro comercial o algo así, ¿no? Cuando ya las exposiciones llegaron a un punto donde ya no cabían en la casa, vino una amiga de mi mamá y le dije, era la mejor amiga de mi mamá. Entonces le digo, tía, mira, fíjate que yo quisiera seguir mi arte y todo esto. Ay, sí, me gusta, me dijo, me gusta. Y fuimos al patio. Y le dijo a mi mamá, mira, aquí hay un espacio para hacer un cuarto para Daniel, un estudio. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Pero mi mamá, pues el dinero para hacer un estudio y todo eso, sí quiere ganar también en estos tiempos. Mi tía me dijo, mira, ¿y vas a seguir con el arte en plasticina? Yo, sí, ¿verdad? Quiero seguir haciendo cosas, mirando mi imaginación, creando, ver hasta dónde llego, ¿verdad? Ah, muy bien, no tengas pena. Solo ahí se acabó. El lunes, entrando a albañiles, ella había pagado todo para empezar a hacer el estudio allá. Ya. ¿Cómo nace la afición a... ¿Por qué plasticina? ¿O cómo se te ocurre en un momento dado tener un material y crear específicamente arquitectura de, ¿cómo se llama?, de castillos y de templos y todo? Porque la arquitectura es algo muy bonito. Es algo muy bonito, es algo que el ser humano ha hecho desde hace mucho tiempo. Pues va ahí la pintura, van las tallas en piedra y cosas así, ¿verdad? Todo empezó pues porque fue la tarea del colegio. Eso fue el inicio de todo. Pero agarré el material de la plasticina porque quería hacer algo nuevo. Vi que era un mercado, digámosle, que nadie había tocado. Entonces yo dije, si hacen esculturas de barro, de madera y todo eso, entonces ¿por qué no podría ser de plasticina? Y entonces, ahora el punto que quiero cambiar de todas las personas, la mentalidad, es que la plasticina solo es para niños. Si nos damos cuenta, la plasticina solo ha sido para niños de primaria y de ahí rara vez en la universidad, rara vez. Porque todo lo hemos dejado que la plasticina es para niños, pero no. Sabiendo utilizar un material correctamente, uno puede crear grandes obras. Ese fue el punto también de todo esto. Sí, porque creo que lo que ha hecho la única vez que hice plasticina fue el aparato digestivo, claro, Una célula también y cosas así. que se hacía con plasticina. He visto que ha cambiado la textura de la plasticina. Creo que la que está en el mercado es una plasticina muy diferente a la que originalmente yo conocí. Sí, esto sí es cierto. Yo la única marca que utilizo es marca Baco, ¿va? Porque es una de las marcas que tienen una textura buena. Porque uno empieza a trabajar y se vuelve blanda y uno ya trabaja rápido y todo. Pero uno deja de trabajar, ya se vuelve dura. Entonces es algo bueno, ¿verdad? Entonces, y se puede reutilizar. Eso es lo bueno. Y ese es otro tema que a la gente pues
le da tristeza, me pregunta que para qué lo hago también, ¿verdad? Termino una exposición, tengo que destruirla para volver a reutilizar todo el material. Lo hago porque, como sabemos, en Guatemala el arte también no es muy apoyado por el Ministerio de Cultura también, ¿verdad? Entonces el gobierno pues debería de apoyar proyectos también nuevos, proyectos que pueden cambiar a Guatemala también, porque si vemos en otros países la gente va por su arquitectura, por el arte y todo eso, ¿verdad? También en Guatemala tendríamos que impulsar también todo eso. Bueno, si hiciéramos un máximo común del tema que hemos usado en la mayoría de podcasts, ha salido siempre el tema del Ministerio de Cultura o de los entes que deberían de apoyar cultura. Y el resultado es que siempre no existe un apoyo para ello, ¿no? O el apoyo es como elitista. O sea, solo nosotros somos un grupo cerrado y los apoyos que puedan venir de ADESCA, de IVOS o del Ministerio de Cultura o de los ministerios propios son para cierta gente nada más, pues. Entonces las innovaciones, la creatividad y todo en ese sentido no tienen mucho auge, entonces cuesta, es un camino bien difícil de hacer. Sí, tienes razón, pero también, por ejemplo, en ADESCA. ADESCA, pues, ha sido una fuente también de ayuda para mí, para realizar bastantes proyectos y todo, pero me he dado cuenta que las solicitudes que llegan a ADESCA son bastantes, pero a la hora que muchos artistas, por ejemplo, llegan 500 solicitudes, pero los artistas ya miran qué es lo que necesitan facturación, que todo eso, como que también se desaniman. Y de esas 500 solicitudes, al final solo se logran unas 200. Sí, bueno, también yo creo que el artista es un poco como desorganizado, podría ser, su cabeza no está aferrada, su cabeza está creando, entonces los formatos de estadística, los formatos de cómo se llama, de pagos de impuestos, los formatos legales, jurídicos. Para eso a veces es necesario que exista la figura de un promotor cultural artístico propio, ¿va? Así, él es mi promotor, ¿va? Entonces yo me dedico a trabajar la plasticina, a hacer mi cabeza, pim, 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 y él es el encargado de estar abriendo mercados, de estar viendo exposiciones, de estar haciendo los contratos legales, de estar cuidando seguro, lo que fuese. Pero esa cultura no la tenemos nosotros todavía, ¿verdad? Entonces, porque no podemos nosotros al final jugar fútbol, hacer el tiro de esquina, yo mismo cabecear, y yo mismo ser el portero y hasta hacer la porra. Así en un momento hay que, ¿cómo se llama?, delegar en ese sentido. Y no existe esa cultura de tener a alguien que lo represente a uno, pues. Sí, exacto. ¿Verdad? Entonces, y yo he visto que sí es necesario realmente el hecho de que deben tener pues sus recursos legales, ¿cómo se llama?, con la SAT o con lo que se necesite para poder, porque el Estado propio no suelta dinero así por así, pues. Tiene que realmente justificar la salida del dinero para apoyar a los artistas, ¿verdad? Pero ahora que me dices, ADESCA sí te ha apoyado. Sí. ADESCA ha sido un gran apoyo también porque a todos los directores de la organización pues les ha gustado el arte en plasticina. Y como es un arte nuevo, pues ellos miran que sí hay un campo también para eso. Bueno, lo que sí me da tristeza, creo yo, es pensar que es como que yo pinto un cuadro y lo expongo, la gente lo ve, no le gusta, si le gusta, le aplaude, le toma fotos y después le pongo pintura blanca y pinto encima de él, ¿verdad? Pienso que es como matar a un hijo. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, no hay alguna forma en que podamos nosotros tener el museo de la plasticina, el museo, que se pudieran quedar esas obras a perpetuidad, pues. Sí, sí se podría, pues, pero el problema es, siempre va el dinero. El dinero siempre va a ser clave para poder funcionar en esta vida, porque cada una de las obras, pues, sí requiere bastante dinero, y ese es el problema, pues. El dinero, comprar más plasticina y seguir comprando, después ver un lugar donde exponer las obras de plasticina y de ahí empezamos todo. Combinar, por ejemplo,
el arte con una proyección comercial, por decir algo, pues tú hiciste la iglesia de Notre Dame, por ejemplo. Ujú. Ok, pues muy bien. Pero pudiste haber hecho, por ejemplo, el edificio de Utzuleo, por decir algo, ¿ah? Entonces combinamos el edificio de Utzuleo y lo preparamos. Y don Efraín Macario me lo podría comprar. Ajá. Entonces yo ya le vendo a él el edificio para que lo tenga, y hasta le hacemos su domo de vidrio para que él tenga esa pieza que es tuya, firmada por ti. Y esos fondos económicos nos van a permitir que entonces el arte lo podamos nosotros mantener. Exacto. Entonces buscamos la compensación comercial en ese sentido. Sí, exacto. Pero ahora vamos al punto de que si la persona lo va a querer también. Ahora, es que no, yo pienso que no es que yo lo haga, después llegue con él, mire, y qué bonito, ¿y cuánto? Y como es comerciante, así, bueno, le doy 20, va. No, vale 62. Va, le doy 25 pesos. No, si no habría que prospectado en un proyecto, decirle, mire, fíjese que tenemos estas es mis exposiciones que he tenido, usted ya me ha visto, y yo puedo hacer esto que sería algo, pues para usted, ¿cómo se llama? Que le podría usted tener en su oficina como un trofeo, como una prenda, como algo de lucir, pues. Entonces es como... Conocí a un pintor que trabajaba acrílicos realmente, y ya no lo he visto, por cierto, en el mercado, pero él invadió Bonifaz, invadió, ¿cómo se llama? Albamar, invadió básicamente con parte de los edificios y todo, entonces él presentaba un boceto, lo negociaba, entonces ya con la autorización y el anticipo, ya podía él, ¿cómo se llama?, entregar la obra, pues. Entonces, se me ocurre, pues, por ejemplo, que podría ser algo que para mí me da tristeza realmente pensar que obras de arte que quedan ahí, haya que desarmarlas otra vez para poder hacer otra obra, pues, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, hay que quitar, incluso a veces se contamina el color ¿cómo se llama?, de la propia plasticina. Sí, este también ha sido un gran problema, pero igual uno investigando y haciendo cosas también uno puede lograr cambiar eso. Por ejemplo, a las estructuras que son blancas, por ejemplo, la catedral, se barniza nada más. Y ya, aunque sea que le pegue el polvo y todo eso, ya solo con una brochita se limpia y ya. Pero por ejemplo, tenemos una columna amarilla y encima le ponemos un rojo, a veces se mezclan a la hora de... Ah, sí, también. Con eso hay que tener mucho cuidado. Es un trabajo, no podemos decir un trabajo quirúrgico también, pero siempre hay que tener mucho cuidado con los detalles que van encima y que son de otro color. Ok. Todo este aprendizaje y todo, ¿tiene un instructor o es autodidacta? No, solito yo desde que empecé he visto algunos detalles, he inventado otros detalles. Cuando no puedo hacer algo muy chiquito, pues utilizo moldes. Porque también los moldes son una herramienta que ayuda bastante a que una obra se mire bien. Obviamente no vamos a decir que son 100% moldes. Hay personas también que critican, como siempre, ¿verdad? Que yo todo lo hago con moldes, que nada es a mano y todo eso, pero también la gente se pasa. Me escriben que yo hago o que mando a hacer un molde gigante de la municipalidad de Shela y ya solo le he hecho plasticina y ya está, ¿verdad? Entonces son cosas de que uno dice, la gente no piensa realmente cómo funciona el arte también. Sí, pero bueno, yo creo que las estrategias que uno va utilizando como artista que facilitan su trabajo no implica que necesariamente tienen que ser todas rústicas o todas realmente a puro pelo, a pura mano, pues, ¿verdad? Porque lo puede ver uno, por ejemplo, la ventaja que tiene a veces las diferentes brochas y los pinceles, pues. Entonces, hay pinceles que casi hacen las hojas, pues. Exacto. Sí, hay pinceles que hacen, ¿cómo se llama?, un difuminado. Hay pinceles que sí, no necesariamente tiene que ser la misma pincel, sino que entonces va uno utilizando. Y si vamos a espátulas, los tamaños de las espátulas igual, para poder trabajar óleos y otros materiales, pues entonces yo creo que lo importante es poder utilizar esa herramienta que permita que la obra final sea así.
Ujú. ¿No has intentado trabajar arcilla? Sí he intentado trabajar, pero la arcilla es muy, muy diferente a la plasticina. Es muy diferente. Por ejemplo, la arcilla normal que venden en la librería es muy difícil de trabajar. Es muy difícil de trabajar que, por ejemplo, que peguen dos pedazos, pues. Hay que mojarlos y a la hora de mojar se vuelve muy resbaloso. No solo uno ya está manchado de arcilla, con agua y algo se vuelve muy resbaloso para trabajar todavía. Ese es el problema con la arcilla también. Ya. Hay, mis tías hacían unas flores, las famosas flores de migajón de pan, Ujú. hechas con crema Nivea y ¿qué otra cosa llevaba la crema Nivea? Llevaba cola blanca y migajón de pan. Y eso creaba una pasta que realmente al final se podía manipular perfectamente, o sea, la podían hacer. La mayoría de esas hacían flores, pues, los cartuchos, margaritas y todo que se podían hacer. Y al final cuando secaba y secaba la cola blanca y todo, realmente ya quedaba una especie de pastillaje. Ujú. Y después ya solo lo pintaban y lo retocaban, entonces a las varitas de metal que tenían de alambre que sujetaban las flores, pues ya le ponían un floritape que se llama, y se iban armando los buques. Pero era una especie como de arcilla fría, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, que no necesitaba hornear. Eso en un momento dado podría ser, en pequeñas obras te podría servir, pues, Sí, porque también tenemos que ver el punto, por ejemplo, de la arcilla. La arcilla apenas se trabaja y todo, y ya se seca y ya no se puede poner nueva arcilla, porque ya no pega. Por eso, por ejemplo, mis trabajos que se llevan más de 3 4 hasta 6 8 meses, ese es el problema también, que uno tiene que trabajar toda la obra también con tiempo y todo eso, y el tiempo que uno se tarda, pues se puede secar y ya no se puede pegar, ese es el problema también. ya. Dentro de lo que he visto, que tuve la oportunidad de asistir, pues creo que en dos ocasiones he visto que se te han abierto las puertas para tus exposiciones. ¿Cómo has logrado entrar a ciertos lugares que crean en tu arte y lo exponen? Pues igual, toda la gente cuando me mira y todo eso dicen que el camino ha sido fácil, pero el camino no ha sido pues nada fácil, siempre ha sido con progresos. Por ejemplo, empecé con el centro comercial Pradera Shela, fue mi primera exposición, a la gente le gustó, después igual fui otra vez a Pradera, ya después me llamó Interplaza y ahí ya me quedé ahora, ya en Interplaza. Después en otro centro comercial igual de Interplaza es Metro Norte allá en Ciudad Capital. Entonces de allá también pedían trabajos. Entonces de allá se fueron abriendo campo, pues. Entonces ya vieron en Metro Norte que sí les gustó el arte en plasticina, ya pidieron más trabajos. Ahora, gracias a Dios y todo ese proceso, alguien que fue a Metro Norte y todo, me abrió las puertas ahora en el Palacio Nacional, que también se está exponiendo una obra allá, que por cierto, en el Palacio les ha encantado y todo eso, al punto de que no quieren que me la lleve. Ya. Las exposiciones solo te abren la puerta, no hay un incentivo económico, no hay... Sí, sí hay. Por ejemplo, el centro comercial a veces paga por tener la exposición, pero también yo pongo una caja de donativos. Entonces ya las personas ponen su donativo y todo eso, y ya de eso también es mi apoyo también para comprar más plasticina, para empezar a hacer unas mesas más grandes y todo eso. Y adentro, platicábamos antes de entrar a cámaras y hablábamos de las familias, hablábamos de los parientes y dentro de tu familia y todo hay otros personajes que manejen arte de otro tipo de disciplinas o de ramas. Pues al punto donde yo llegué, por decirlo así, no. Pero de ahí, por ejemplo, mi abuelita, mi bisabuelo, les gustaba pintar. Entonces ellos pintaban y he visto algunos cuadros que tienen ahí en la casa que sí eran unos detalles muy bien hechos, muy bien logrados. Entonces, sí, el arte ha estado en la familia, pero no tan desarrollado también.
Ya. Hay otra faceta de tu vida que nos ha hecho común, creo yo, y es el tema de la numismática. Creo que hay una afición tuya en ese sentido de la búsqueda de piezas, de cómo se llama, de monedas y de blasones, de escudos y de cómo se llama, que te hace, cómo se llama, adicto a ellas, ¿verdad? Ujú. Sí, realmente es muy bonito tener una pieza de historia. Es bonito, todo empezó cuando aquí en Shela me vendieron una moneda de 50 centavos de plata de 1962. Entonces ahí fue donde empecé mi afición por la numismática. Mi abuelito también es numismático, pero no al punto de estar comprando piezas y buscarlas y todo eso, ¿verdad? Sino que él coleccionó desde el billete de 100 para el de un quetzal de 1969, si no estoy mal, y nada más de ahí algunas monedas, cuartillos y cosas así, pero yo he ido un poquito más a fondo también. Algo que no mucha gente sabe es que mi tatarabuelo firmó unos billetes cuando él fue el gerente del Banco de Guatemala en 1914, cuando se usaban pesos. Entonces él firmó los billetes de un peso, 5, 20, 50 y 100 pesos. Bueno, pero el Banco de Guatemala no existía en el 14, existía en el 32. No, entonces era el Banco de Quetzaltenango, si no mal recuerdo. Es el Banco de Occidente. Banco de Occidente. Sí, sí, porque básicamente en el 32 Orellana unifica la moneda, entonces crean el quetzal. Entonces todas aquellas bancos particulares que existían, como el hipotecario, Banco Colombiano, Banco Americano, Banco de Occidente, todo eso se emitían sus propias monedas, ¿verdad? Entonces las unifican y dan un tiempo para que la gente vaya a cambiar sus monedas que tenían de esos bancos y las conviertan en quetzales. Uh-huh. Es por primera vez que aparece el quetzal a través, y en reconocimiento de él está Orellana cabalmente en el billete, ¿verdad? Entonces de allí pues pasa mucho tiempo, mucha gente lograron cambiar sus billetes, otra gente no lograron cambiar, y cuando llegaron al banco a querer cambiar ya no pudieron cambiarlo, ¿verdad? Entonces la mayoría de billetes, si tú lo ves con numismática, son de color verde olivo, casi todo verde oscuro, musgo, todas, ¿no? Casi como el billete de Estados Unidos, que lo único que cambia es el personaje. Exacto. Jefferson, Roosevelt, Washington, y van cambiando. Cuando se instala la moneda en Guatemala, los billetes los ves son de colores. Entonces tenemos el rojo, que es de a 10, el verde, que es de a quetzal, el de 50 len, que eran cafés. Y esos, en un momento dado, se dieron porque la gente, en su mayoría, era analfabeta, ¿va? Entonces conocieron los billetes por los colores, no porque supieran leer, ¿va? Entonces la gente reconocía, este es de a 10, porque sabía que era rojo, ¿verdad? Entonces esa fue una de las partes por las cuales se usaron los billetes de colores en Guatemala, ¿verdad? Entonces sí, y uno también pues se da cuenta que desde esos inicios no ha cambiado el color nada más. No cambió. El que sí cambió fue el cabeza amarrada, por ejemplo, ¿verdad? El día 100. Que era como, el primero era, si no mal recuerdo, gris nada más, solo sí, con números rojos. Gris tirando a azul, con un cachito de celeste, algo así, ¿verdad? Los cabezas amarrados de 100 quetzales, ¿verdad? Pero ya nos pasamos al tema de la numismática, que es un juego bien interesante, la numismática, y se creó un club, no sé si al fin tú te adheriste a ese del Círculo Numismático de Occidente. Sí. ¿Sí? Ok. Ahí se está realmente, pues todo el tiempo se mantienen haciendo actividades de numismática. Cada 3 meses hay exposiciones, hay intercambios y hay talleres propios de enseñanza de cómo preservar los billetes, cómo reconocerlos. Entonces ya han crecido, pues yo no sé si tu afición es solo de billetes de Guatemala, monedas de Guatemala, o también de todo el mundo. También de todo el mundo, también igual de billetes y monedas, pero más tengo de Guatemala.
porque ya para coleccionar monedas o billetes de otros países también es un poquito difícil por el tema de que ver si la moneda es más baja que el quetzal o vale más que el quetzal. Ese también es el problema, la gente en que cuánto la venden y todo eso. Por ejemplo, yo tengo 1755 en la moneda de Uzbekistán, que si lo convertimos a quetzal son como 12 centavos nada más. Entonces, ese sí es un poquito más fácil de coleccionar, pues porque son más baratos y todo eso. Ya si nos pasamos a libra esterlina o al euro, pues ya es algo más complicado también. Sí, yo creo que la numismática no se basa también mucho en el cambio del día, en el valor que tiene como moneda circulante, sino que se basa, es que es una afición realmente, ¿verdad? Como la gente, como platicábamos, colecciona carteritas de fósforos, colecciona llaveros, colecciona medallas, ese es un hobby que se va teniendo y este es un hobby muy interesante, pues a veces también es tan apasionante que la gente no escatima por comprar una pieza, ¿verdad? Porque lo que platicábamos, decía yo, es como tener uno el álbum del mundial. Ya lo tengo completo, me falta el portero de Francia. Y ando atrás de viendo cómo consigo, ahí a qué horas abro un sobrecito que aparezca el portero de Francia. Y te digo a ti, mira, tú tenés 4 porteros de Francia, vendeme uno, ¿va? Te lo vendo en 100 quetzales si querés, ¿va? No, pues si el sobre vale 5 centavos, ¿cómo me lo vas a vender en 100 quetzales? Si querés, ¿va? Y si no, seguí buscando, ¿va? Entonces la misma necesidad, el mismo interés de querer tener yo completo mi álbum, digo, te voy a dar 50 pesos. Está bueno. Entonces nunca costó 50 quetzales, porque no era ese el precio. Exacto. Pero es el precio que logra tener el interés del coleccionista y el interés de la persona que vende la pieza, ¿verdad? Sí, y exacto. Y también que las personas pues le sacan provecho también a las cosas. Por ejemplo, los billetes que fueron mal impresos, por ejemplo. Yo tengo uno de a 5 quetzales que la bandera está mal impresa. Pero unos dicen, no, ese billete es así porque a la hora de ponerle luz ultravioleta ya aparece la verdadera bandera, pues ya los dos azules y el blanco en medio, ¿va? Pero yo revisé ese billete y pues no aparece. Con luz ultravioleta solo las líneas de seguridad, todo eso, pero la bandera sí. Sí, son como fallidos, le llaman, eso lo hace pues más a un coleccionista más apetecible, a ¿cómo se llama? Los errores de impresión, ¿verdad? Que se puedan tener. Publicaron en una página de numismática un billete de A20, el billete de A20 normal, ¿verdad? Así horizontal, todo bien impreso, pero si lo volteábamos, está en blanco. Sí, pues solo una cara tenía impresa. Solo una cara. Entonces ese billete, pues ni siquiera el dueño lo quería vender, porque conseguir un billete de esos y que salga al mercado y que la gente lo utilice y todo eso es muy raro. Sí, pues esos son los premios que se pueden tener para los coleccionistas, ¿verdad? Es igual que la filatelia también tiene que mantener, la filatelia maneja ciertos códigos, como por ejemplo, la mayoría de sellos deben ser matados. O sea, no puedo yo ir a comprar y como yo viajo a Pakistán y allá en correos compro un sobre, ahí vienen todos los sellos que existían. Ahorita ya es difícil, ya no hay sellos postales, ya casi no hay. Pero le vendían a uno y no traía toda una colección pero no, esa no vale. Vale cuando alguien me manda de Pakistán para acá y va sellado por los dos correos, ¿va? Entonces tiene el sello encima entonces ya tiene un valor. Si de mala suerte una de las pestañitas del sello se rompe, ya no vale. ¿Verdad? Entonces, ahí dentro de los sellos fallidos, hubo uno muy famoso que fue una impresión de 1000 sellos, que era del doctor Rodolfo Robles, el descubridor de la oncocercosis. Entonces, el sello decía decubridor, le faltó la S, descubridor, sino decubridor de la oncocercosis. Y entonces se volvió apetecible, entonces todo el mundo andaba atrás de ese sello fallido, ¿verdad? Entonces, eso es pues parte de las
de la búsqueda de tesoro básicamente en lo que es pues coleccionistas, numismáticas. Exacto, igual la numeración de los billetes también tiene mucho que ver. Acaban de encontrar uno de A20 del Bicentenario, pues con la fecha, 15 de septiembre de 1821, en los números, ¿verdad? En el serial. Entonces, ¿quién no va a querer ese billete también, verdad? Sí. Todo eso hay que verlo también, los billetes, las personas pues que no son fan de la numismática, pues no lo dan, normal. Volviendo al tema que nos trajo al principio con el tema de la plasticina, de esos edificios, ¿no has pensado, por ejemplo, hacer, o creo que todavía lo hiciste, yo no lo desconozco, el puente de piedra, el copante de piedra, el puente de los Chocoyos, ¿cómo se llama? Edificios emblemáticos, creo que la municipalidad sí la hiciste, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Sí, pues para el Bicentenario de Guatemala hice los monumentos, ¿verdad? El pasaje Enríquez, la municipalidad, la fachada de catedral y el Arco del Triunfo, ¿verdad? Entonces, esos fueron los 4 edificios emblemáticos. ¿Ya? ¿Cuál es el Arco del Triunfo? Ese es el otro tema. Realmente, ¿cómo se conoce? Como el Arco del Triunfo, el arco del Sexto Estado, ¿cómo es al final, la verdad? Bueno, increíble, ese arco lo hace Alberto Porta, un torinense, ¿verdad? Él diseña y aparece realmente el diseño. Alguien tiene ese diseño, un amigo precisamente tiene el original del diseño del arco. El arco nunca llegó a ser arco porque solo quedaron las columnas a las bases y nunca se terminó de construir. Eso fue cabalmente donde está ahorita, en la entrada de Quetzaltenango. Lo que hacían era que como ahí era la feria originalmente, entonces la comisión de adornos ponía adornos encima de esos arcos. Uh-huh. Y uno de los adornos que pusieron era cómo se hubiera visto realmente terminado el arco, pero todo eso es de cartón. Entonces hay fotos donde uno ve que tiene el arco, dice: el amor a la patria los hizo héroes y el odio a los tiranos los hizo mártires. Y tiene aparentemente un león, pero son 2 leones, no es uno. Son 2 leones, ya viéndolo bien, son 2 leones los que tiene el arco. Y el arco fue hecho para conmemorar a la muerte de la revolución de 1897, cuando se quiso reelegir Reina Barrios. Uh-huh. Entonces, estratégicamente se levantó San Marcos, que no quería y el presidente había un personaje enigmático, Manuel Estrada Cabrera, él quería ser ya presidente. Entonces miraba muy lejos que se volviera a reelegir Reina Barrios, ¿verdad? Entonces, estratégicamente hace un alzamiento y lamentablemente eran jóvenes entre 13 y 17 años, ¿verdad? Los que salieron a protestar a las calles y los mataron por cientos. Entonces, para conmemorar la muerte de ellos, crearon 2 monumentos. Un monumento que está perdido dentro de las casetas cabalmente de la rotonda, que ahí hay una osamenta, es un monumento al soldado desconocido. Y ya nadie lo conoce, ¿no? Así que ahora es el monumento desconocido, porque se quedó dentro de unas casetas de comida, ¿no? Entonces y tiene una osamenta de las personas porque significativamente lo hicieron. Y luego el arco, eso iba a conmemorar, entonces es el arco de la revolución. El doctor Barrientos, en su afán de querer hacer ornato y querer realmente embellecer la ciudad, dispone un proyecto de hacer la réplica con venta como iba a ser, y dispone que el león ahí tenía que estar, porque el león ahí era, y realmente el león nunca estuvo ahí, el león siempre estuvo en el Parque Central, siempre. Cuando Ubico quita manda dinamitar porque no quería recordar nada del Sexto Estado y que realmente esa sí es la torre del Sexto Estado, la manda dinamitar, el león lo meten en una bodega y se queda el león tirado. Aparece un alcalde marquense cabalmente y encuentra al león por alguna razón. Estaba de alcalde Enecún Mora. Le dice: mira vos, hay un león ahí regalándolo, porque nosotros los marquenses somos los leones de San Marcos, ¿no? ¿Dónde? En una bodega que tienen ahí. Y lo fue a ver y dijo: no. Entonces lo rescatan y lo colocan frente al parque a Benito Juárez. Ahí estuvo mucho tiempo.
Hermann Schell, que en paz descanse, que acaba de fallecer él decía que el león había estado en la entrada de Quetzaltenango porque le había visto esa foto y él pensaba que ese león que estaba arriba era el que iba en ese monumento. Y sacan al león y lo ponen en la entrada, la salida de la costa, y pasa un montón de tiempo ahí, hasta que lo recupera Mito Barrientos y lo colocan en ese arco. Pero el arco sí, realmente es el arco de la Revolución. De la Revolución. Pero uno busca en Google y aparece como el arco del Sexto Estado o el arco del Triunfo, ¿verdad? Porque lo denominaron ahí, pero realmente es el arco de la Revolución. Y que nunca llegó a ser. Donde sí existe ese arco exactamente, dicen, ¿y dónde está? Es en el Pasaje Enríquez. Tú que hiciste el Pasaje Enríquez te vas a dar cuenta que ese es el arco. Es el arco en el centro y es porque es el mismo diseño de Alberto Porta. Primero solo tenía un nivel, ya después le hicieron una construcción encima, pero si ves la fachada es exactamente el mismo arco. Es el mismo arco. Sí, hay muchas cosas en Xela que no conocemos, porque realmente a mí en el colegio, pues, ¿cuál es ese? El arco del Sexto Estado. Bueno, o nada más, de ahí de la Revolución o algo así, ya no se escucha nada más, pues. Es raro quien lo diga, entonces eso es bueno también enseñarlo a la gente. Sí, yo dentro de mis locuras pensaba que uno podría crear una serie de Netflix con la historia realmente de todo esto y solo tomando, por ejemplo, 4 presidentes que nos atañen a nosotros los de Occidente. Nosotros tuvimos el poder 40 años, ¿verdad? Tuvimos 2 presidentes de San Marcos y 2 presidentes de Guatemala en fila, ¿verdad? Comenzamos con Justo Rufino Barrios. Luego aparece Manuel Lisandro Varías. Luego aparece Reina Barrios. Y luego aparece Manuel Estrada Cabrera. Dentro de los 22 años y los años, 40 años tuvimos nosotros presidentes en Occidente, ¿verdad? Pero cómo se fueron dando todos esos temas, cómo Manuel Estrada Cabrera hasta mandó a matar a Manuel Lisandro Varías en México, porque pensaba que en un momento ellos estaban tomando aire para venir a derrocarlo y lo mandan a matar y ponen en la calle Guatemala de México. Es porque ahí mataron a Manuel Lisandro Varías. O sea, todos esos intrínculos podríamos generar una novela increíble, histórica, que lamentablemente hoy no creo que la didáctica universitaria o la didáctica y el Spensum no contempla mucho a no ser que uno estudie historia de Guatemala. De ahí es poco lo que realmente nosotros nos enseñaban historia universal, conocíamos a los griegos, a los druidas, a los egipcios, conocíamos todas esas historias, pero lo propio realmente no. Era muy poco. Sí, no conocemos nosotros nuestra historia. En plasticina, ¿no has pensado por ejemplo, en personajes, crear figura humana? Pues sí lo he pensado. El problema es que yo más me doy al mundo de la arquitectura, al mundo de todos los detalles, todo lo pequeño, todo eso, pues. Y lo que me gusta también, por ejemplo, una persona que me dijo, que publicó en Facebook que a la hora que expuse la catedral de Notre Dame, que por qué en la catedral, que por qué no algo de Xela, así empezando a criticar, y yo digo, no solo, ¿cuándo va a tener usted la oportunidad de ir allá? Usted puede salir de su casa, puede ir a la municipalidad, al Pasaje Enríquez o algo así, ya lo puede ver, ¿verdad? Entonces yo le estoy dando la oportunidad de verla, aunque sea en chiquito. Ahí estamos. Entonces yo digo, es para enseñar a las personas cómo son las cosas en otros países que aquí en Guatemala, que tienen la oportunidad de ver, pues. Bueno, yo pienso que ahí cabalmente tuve la oportunidad de tener una reunión hoy en la mañana con un personaje y veíamos que hay un malestar general en el país completo. Hay un desasosiego y la gente pues anda buscando excusas para refutar lo bueno que se está haciendo, ¿verdad? Porque en un momento dado, pues qué bueno, qué bien, lo felicito, qué arte, es bueno, muy bien, siga adelante. Esa sería la postura de un buen guatemalteco, pues. Pero normalmente la gente, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué debe hacer esto? ¿Por qué? Realmente es como una cultura que tenemos, pero es el mismo malestar que tiene el país
de una frustración de muchas cosas, pues, ¿verdad? Sí, exacto. Si uno hace, pues qué bueno. Y si uno no hace, es malo. Si uno hace bueno, si uno no hace malo. Sí, porque creo que en ese sentido podríamos, yo no sé cuántas maravillas hay ahorita en el mundo, antes habían 7 creo yo. La única que todavía está en pie es las pirámides de Egipto, nada más. El Coloso de Rodas ya no está. Ya está en un terremoto, igual el faro de Alejandría, los jardines colgantes de Babilonia. También está la muralla china. Otro que ya se destruyó fue el templo de Zeus, el templo de Minerva, si no estoy mal. Entonces sí, hay muchas maravillas pues que ya no están ahora. Yo creo que la maravilla más grande que tenemos ahorita actualmente en Guatemala es el hoyo gigantesco de Villanueva. Eso es una maravilla de cómo se tragó tantos camiones de concreto y... Pero está, hombre, no. Ahora, yo veo que tienes esa cultura y tienes ese conocimiento, por ejemplo, de esas de maravillas. ¿Esas se podrían replicar o se podrían volver otra vez en cierta manera? Sí, yo ya tuve la oportunidad de hacer los jardines colgantes de Babilonia. Ya. No exactamente como eran, porque no sabemos realmente cómo eran. Entonces fue una combinación entre fotos sacadas de Google, mi imaginación y todo eso. Entonces esa maqueta tenía fuentes, tenía cascadas, tenía un montón de cosas. El agua pasaba por toda la maqueta, ¿verdad? Desde arriba, pasaba por las flores, tenía plantas reales, todo creciendo, todo muy bonito. Ya, a unos como 3 días de ya mandar la exposición, el presidente cierra el país por el COVID. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Y pasaron meses y meses y bueno, ya no hay nada que hacer. Me aburrí de verla en la casa, bueno. Destruir todo y empezar a la catedral de Notre Dame. Es que esa es la tristeza que me da a mí, hombre, porque son obras que realmente deberían quedar a perpetuidad, ¿verdad? Obras que en su momento daban. Estas obras no podrían salir a un mercado, a una subasta, salir a una promoción que se pudiera buscar de una manera comercial Se puede. Todo esto realmente se puede. Por ejemplo, en subastas y todo eso sí se puede. Aquí en Guatemala desconozco realmente dónde podríamos hacer una subasta de este tipo. Pero en el 2018 yo me quedé realmente asombrado con una obra que se vendió, ¿verdad? Fue un artista ahorita que es muy conocido, se llama Jeff Koons, pero él hizo una obra de plasticina. Cuando voy leyendo, se subasta obra en plasticina más grande y más cara del mundo. Entonces yo dije, puchica, no he hecho nada yo, ¿verdad? Entonces entré, cuando vi la obra que él hizo en plasticina y todo, realmente me quedé con la boca abierta. Porque el mundo del arte está loco. Imagine usted pedazos de plasticina enormes, de colores, uno encima de otro. Grandes. Eso era la obra. ¿En cuánto se vendió en la subasta? Se vendió en $20 millones. ¿Y qué será? Como que habíamos apilado maquetas de, ¿cómo se llama? De colores de plasticina. Sí, mezclamos colores, solo un color de plasticina, como chicles, uno encima del otro, de colores nada más, eso era. Y se venden $20 millones. Pero ¿qué andamiaje o qué había atrás de ese hombre como para que valiera su nombre sobre la plasticina? Pues yo más creo que valía más el nombre del artista, porque tiene otras obras que son muy buenas. Pero investigando, él tiene un estudio de arte donde sus ayudantes les presentan la obra a él la prueba, ellos la hacen, él la presenta como suya y el dinero es de él, ya lo poco es de los otros artistas. Ya tiene una maquila de arte. Ajá, digamos. Sí, pues que al final es como una marca ya de decir, bueno, Pierre Cardin, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Entonces es que es Pierre Cardin. Entonces, sí, porque realmente los que tienen la imaginación y todo eso son los ayudantes, no él es el que tiene. Pues él sí tuvo la idea de hacerla,
pero realmente el que tuvo la idea principal de hacer eso fue su hijo. Él cuenta la historia de que él llegó un día a su casa en la noche y su hijo le mostró pues una montaña de plasticina. Y ahí fue donde a él se le ocurrió hacer eso. Entonces, pongámosle, si se vendió esa pieza en $20 millones, pero quitémosle el nombre del artista, que sean unos 10 millones, pongámosle. ¿Cuánto podría poner una de mis obras en el mercado? Bueno, sí, yo creo que todavía necesitamos más, ¿cómo le llaman? Más barrio, creo que le dicen. Necesitamos más presencia de marca en Sí, todos lados, sí, pues. sí. Porque ahorita solo conocido aquí en Guatemala, en Shela y todo eso. De ahí, pues, exposiciones que he tenido solo en Francia o en Colombia, pero no de una vez, él es el artista o algo así, ¿verdad? Son solo muestras y ya estuvo. Ya. ¿Qué proyectos tenemos ahorita de cara al futuro? Pues ahorita este año una de las obras que me pidió el centro comercial de allá en Metro Norte en la ciudad capital fue un anda. Fue un anda más pequeña de la que está en el Palacio Nacional, ¿verdad? Entonces esa fue la primera este año. Ahorita a finales de este mes o a inicios de julio ya se va a ir una obra, pues la verdad más un poquito grande, ¿va? Del suelo, contando la mesa y la maqueta, ya son 2 metros de altura y todavía falta un poquito más terminarla. Va a ser unos 2 metros 20 tal vez, más o menos. Esa obra es la catedral, la Basílica de San Pedro, pero no como la que está ahorita, sino que la de uno de los proyectos que sí se empezó a hacer, pero lamentablemente el arquitecto murió, ¿verdad? Es Antonio da Zangalo. Entonces fue una de las piezas más grandes, más elaboradas que pues se propusieron para San Pedro en ese tiempo. Entonces, pues me gustaría exponer eso. Ya, eso, bueno, ese es un encargo básicamente ya para poderse, o sea, ya es un hecho el proyecto ya. Sí, ya en unos cuantos días ya se termina la pieza ya para irla a exponer. El cuidado y el manejo del transporte. A ese también ahí vamos con otra historia también. Que, como sabemos, en Guatemala es una zona es altamente sísmica, ¿va? Entonces uno piensa, un temblor y una maqueta, ¿qué tiene que ver? No tiene que ver nada, pero con mi trabajo sí. Cuando pasamos un temblor, que yo creo que al final fue terremoto, no me acuerdo de la fecha exacta. Yo tenía un proyecto para entregar a Pradera, vaya el Castillo de la Bella y la Bestia. Después del terremoto y todo, fui a ver la maqueta en la mañana, todo estaba mal. Las paredes se habían caído, las paredes estaban así rajadas y todo también, ¿va? Se había caído realmente bastante la parte, todavía no pude presentarla. Entonces fue ahí a donde empecé a pensar qué voy a hacer a la hora de transportar las cosas o cuando haya temblor y todo eso. Fue cuando ya inventé digamos, un sistema antisísmico para cada maqueta. Entonces ya eso ya ha podido dar la salida para llevar maquetas de aquí a la ciudad capital, pues. Porque tal vez no es temblor, pero como tenemos las calles llenas de hoyo, pues el movimiento. Entonces ese fue un avance para todo el tema de arquitectura en plasticina, porque las personas piensan solo es una maqueta nada más, pero realmente es una maqueta, pero hecha como si fuera una casa también, ¿verdad? Sí, en escala, pues. Sí, en escala. Sí, pero al final termina siendo una estructura, ¿verdad? ¿Y qué tiene una malla? ¿O qué tiene para que no...? Es un sistema que la verdad sí ya es secreto mío, pues. Ah, ok, no. Porque sabemos que aquí en Guatemala si uno hace una cosa, ya el otro día ya hay 5 personas haciendo lo mismo. Sí, están los piratas de la plasticina. Bueno, mira, realmente hemos disfrutado de una charla bien interesante, que fue una charla mixta en la cual pues empezamos a hablar de una arquitectura de plasticina, empezamos a hablar de una niñez tuya, nos pasamos por la numismática que nos da un interés, hablamos un poco de la historia de Quetzaltenango, de la revolución y todo, pero el tiempo pues realmente ha llegado a su límite. Yo quiero agradecerte de una manera muy particular el hecho que hayas aceptado estar acá en este podcast de
Chas pregunta. Y que la gente pues al final te conozca y al final te pueda, ¿cómo se llama?, seguir. Si tú quieres enunciar cómo te pueden seguir, si para poder entender tu trabajo y todo a través de tus páginas y tus redes, lo puedes hacer. Sí, en todas mis redes sociales estoy como Daniel Rivera, pueden buscar en Google, aunque sea Daniel Rivera Plasticina y ya. Ya Ya te les pueden, aparecen toda la información ahí, desde cuándo nací hasta cuándo me voy a morir. aparecen los 7516 seguidores, ¿no? Pues muchas gracias, Daniel, por este tiempo y vamos a seguir platicando y esperamos realmente ver más de ti. La ventaja que tienes, pues nunca te pregunté la edad porque eso no es una mala práctica preguntar, pero tienes un mundo por delante por hacer. O sea, yo creo que es un reto muy grande el que tienes para poderle mostrar al mundo quién es Daniel Rivero Castillo. Sí. Muchísimas gracias a usted por invitarme y pues ha sido un tiempo realmente agradable para hablar algo diferente. Muchas gracias.